poderoso Rey. Nosotros nacimos para estar contigo, poderoso Rey, poderoso Rey. Hoy estamos aquí para que llenes estas vasijas de tu presencia. Ure que esto prama, ure que soneiro, rororororo que soneiro, digno, digno, digno. Somos tuyos, Dios, somos tuyos. Este es el canto de los redimidos. Este es el canto de los redimidos. Este es el canto de mi corazón. Eres tú la fortaleza de mi alma, mi socorro en medio de tribulación, mi refugio, mi ciudad amurallada. Son tus alas que me dan la protección. Me libraste del temor y de la muerte. Y hoy me aferro a tu pronta redención. Este es el canto, este es el canto de los redimidos. Este es el canto de mi corazón. Eres tú la fortaleza de mi alma, mi socorro en medio de tribulación, mi refugio, mi ciudad amurallada. Son tus alas que me dan la protección. Me libraste del temor y de la muerte. Y hoy me aferro a tu pronta redención. Dígale al Señor, la iglesia gloriosa, la fe de una iglesia gloriosa está en mí, está en mí, está en mí. Somos Ebenezer, somos casa de paz, el templo en lo alto donde Dios está. Somos Ebenezer, somos casa de paz, el templo en lo alto donde. Muy agradecidos con el Señor una vez más por estar aquí con ustedes hoy miércoles 19 de agosto. Realmente como el tiempo ha pasado tan rápido, estamos ya prácticamente en la recta final de este año 2020. Sé que ha sido un año diferente que otros años, ha sido un año diferente, digo, porque sé que para muchos ha sido un año muy golpeado. Creo que nos ha tocado pasar diferentes situaciones en estos últimos meses. Y seguramente habían planes, habían pensamientos, habían ideas que teníamos para este año, que quizás íbamos a trabajar en otras cosas, a desarrollar otras cosas nuevas, y de alguna manera pues no la pudimos ver de la forma que nosotros quisimos en algunos casos. Otros
Sé que prácticamente no hubo ningún cambio, se pudo realizar muchas cosas y fue como que si nada hubiera pasado. Pero entiendo que para los dos grupos, tanto para el grupo que se ha visto bastante afectado como para el grupo que de alguna manera ha sido un tiempo bueno también, sé que en los dos bandos, en los dos equipos, en los dos grupos, o en los dos tipos de personas, Dios ha estado en medio del asunto. Sé que hemos visto la mano del Señor, sé que hemos visto tiempos hermosos en el Señor, sé que Dios ha ido operando a favor nuestro. A la Biblia yo me agarro y yo quiero y deseo con todo mi corazón que usted se agarre de eso también. La Biblia dice para que de una promesa que nos tenemos que agarrar todos, que dice que a los que amamos al Señor, todo, no dice algunas, dice todas las cosas nos ayudan para bien. Todas las cosas nos ayudan para bien. Y esa tiene que ser nuestra certeza, esa tiene que ser nuestra seguridad y nuestra confianza en el Dios Todopoderoso. Bienvenido una noche más hasta este programa Espigando, nuestro discipulado general. Quiero agradecerle con todo mi corazón que estén ahí pendientes de estar conectados con nosotros. Perdone que hoy arrancamos un poquito más tarde que los días anteriores, pero hemos hecho algunos cambios en cuanto al sonido. Queríamos poder levantar un poco más el sonido y estábamos ahí implementando un nuevo equipo, tratando de poder hacer cosas nuevas y espero, y hoy le ruego en el Señor que si usted nos ha estado escuchando en las últimas transmisiones, que nos comente ahí, si de repente logra ver que el audio está mejor que las veces anteriores, que usted nos pueda ir auxiliando. Su comentario, sus consejos de cómo llega la transmisión nos ayuda a nosotros para hacerlo mejor. Queremos dar lo mejor de lo que tenemos para edificar el cuerpo de Cristo, con la intención de agradar al Señor. Eso es lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Así que por eso salimos a las 8:30, pero le agradezco que esté con nosotros. Yo quiero enviarle un fuerte abrazo. Sé que me están diciendo que ahí está el hermano Marcos Díaz, yo creo que es el hermano de allá de Maryland. Le agradezco, amado hermano, que siempre está ahí usted conectado y bendiciéndonos de alguna manera. Le ruego siempre sus oraciones. No se le olvide a los que ya se están conectando o los que se van a ir conectando, no se les olvide que le invitamos a compartir esta transmisión, que aproveche ahí para que juntos podamos edificar y a la misma vez evangelizar a través de nuestras redes sociales, que usted pueda compartir, darle like a nuestra página, agarrar nuestro link y compartirlo. Sé que las veces anteriores también me estuvieron mencionando ahí, me dieron algunos consejos, que podemos agarrar el link de Facebook y poderlo mandar a través de nuestro Facebook, de nuestro WhatsApp, a nuestros contactos. De esta manera también juntos edificamos al cuerpo de Cristo y evangelizamos también a nuestra familia, a nuestros amigos, a aquellos que de alguna manera lo que estemos dando les va a servir de edificación para su vida. Esta noche tengo un pensamiento que quiero compartirlo con usted. Yo le he puesto la ofrenda eficaz. Y de antemano le quiero decir, no vengo hablando en referente a dinero, no piense usted, ni vea el tema y salgo huyendo pensando que le voy a pedir dinero, no, en ningún momento vengo hablando de eso. Yo quiero que nosotros podamos ver a la luz de la Escritura. Recuerde que los miércoles, son un discipulado general y Espigando es eso, que juntos podamos agarrar la mejor semilla y yo quiero que juntos podamos hoy espigar en la palabra del Señor y ver que hay que reconocer y ver cuál es la ofrenda que realmente es eficaz, cuál es la ofrenda que al Señor le agrada. No estoy tampoco descartando la ofrenda que nosotros damos al Señor como siembra material, no, pero esa no es la más importante en la mayoría de los casos, sino que podamos ver algunos ejemplos que yo pude ver y que para mí fueron ejemplos de edificación para mi vida y quiero compartirlos con ustedes para que juntos podamos ver ese tipo de ofrendas y que de alguna forma podamos nosotros caminar sobre eso. Así que ahí donde en su casita, con su familia, con su hermano, no sé quién tendrá a la par, de repente así como a mí, que me pusieron mi cafecito aquí, yo quiero de repente que usted junto con su Biblia, con su iPad, con su computadora, pueda abrir el libro de Lucas, capítulo 2, verso 22. No se le olvide agarrar su ojito también, su lapicito, su marcador, para que podamos apuntar y subrayar juntos. Así queremos hacerlo un discipulado. Usted como oveja, si el Señor me ha permitido pastorear, juntos escribamos y no se le olvide que estoy abierto, que si hay algo que el Señor le muestra ahí, que tal vez me faltó, envíelo, compártalo conmigo, para que tal vez de esa manera también nos edificamos juntos. Libro de Lucas, capítulo 2, verso 22. Quiero comenzar para mí con un libro que tiene una tremenda riqueza, hablando de una mujer que para mí es como se dice, digna de ser honrada. Lucas 2, 22. Y decimos la palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así:
cuando se cumplieron los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Verso 23, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor. Note algo, dice, todo varón, ahí mire, dice, todo varón que abra la matriz será llamado, dice, santo para el Señor. Entonces, en el verso 24, y dice así, y para ofrecer un sacrificio conforme a lo dicho, dice, en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 pichones. Eso fue profetizado según lo que la Biblia dice. ¿Por qué no oramos y le pedimos al Señor en esta noche que Él nos hable, que nos pueda dar su buena palabra? Y si hay peticiones, amado hermano, las puede usted tomar en sus manos y vamos a orar juntos por ella y presentarlas delante del Señor, sabiendo que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios es grande y que ninguna de las peticiones que nosotros le hagamos se quedarán sin ser contestadas conforme a la voluntad de nuestro buen Dios. Padre, te damos gracias, Señor Jesús, por tu amor y tu misericordia. Gracias, papito lindo, por tu bondad. Gracias, Señor, porque nos permites estar reunidos una vez más en nuestro discipulado general este día miércoles con tu pueblo, con las ovejas que tú nos has permitido pastorear, con aquellos que de repente no son de los nuestros en nuestro redil, pero que sí son de tu casa, son de tu redil, Señor, y que se conectan con nosotros para poder ser edificados. Bendícelos también. Te suplico con todo mi corazón, mi Dios amado, que tú me des tu buena palabra. Permítenos, Señor, edificar a tu pueblo. Permítenos que cada palabra que nosotros enseñemos esta noche sea para la edificación de tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Que tú puedas traer sanidad, Señor, física a través de tu palabra. Tú puedas traer sanidad espiritual, Señor, en su alma, en su espíritu, a través de tu palabra. Que tú puedas traer, Señor, fortaleza. Tú puedas traer, mi Dios amado, ese confort espiritual, Señor, ese levantar, Señor, en aquellas personas que están desanimadas quizás, que están oprimidas, que están cansadas. Tú les puedas fortalecer, Señor. Que venga, Señor, a través de tu Espíritu, mi Dios, esa fe que sea aumentada en el nombre de Cristo Jesús. Que todo desánimo, todo espíritu de opresión, Señor, de amargura, de tristeza, que está afectando tu iglesia, sea reprendido en el nombre de Cristo Jesús. Y declaramos, Señor, que hay un vino nuevo sobre tu pueblo, que hay un vino, Señor, que trae ese gozo, Señor, que jamás deja de florecer. También te pedimos, mi Dios amado, el Señor, mi Rey, que tengamos esa libertad para escuchar tu buena palabra, esa libertad, Señor, para que juntos seamos edificados esta noche en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, papito, gracias, mi Dios, gracias por tu amor y tu misericordia. Señor, durante todo este tiempo de ministración de la palabra, esté aquí con nosotros, Señor, para que tú nos puedas hablar conforme a lo que tú quieres enseñarnos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios lo bendiga una vez más, amado hermano. Dice que estudiando en estos días, estuve viendo algunas cosas importantes que quiero trasladárselos a usted esta noche, y de alguna forma estuve pensando sobre lo que son las ofrendas eficaces. Y yo decía de esto porque sé que de alguna manera son tiempos un poco difíciles, y en la mayoría de los casos que hemos estado estudiando en los últimos días, cuando hablábamos que Abraham le tuvo que visitar un tiempo de hambre, a Isaac le tuvo que visitar otro tiempo de hambre, y hubieron muchos casos en la Biblia que tuvieron que enfrentar a situaciones bastante complicadas, como nos ha tocado quizás a muchos o a gran parte del pueblo del Señor enfrentar este tiempo de necesidad. Más sin embargo, hemos visto que el Señor ha abierto las puertas, han abierto pozos donde han tenido que florecer nuevas aguas, como al pueblo del Señor cuando lo llevó al desierto. Entonces Él fue su proveedor, le mandó el maná del cielo que sirvió como alimento, le mandó las codornices que sirvió como alimento. Entonces, entre todas esas cosas comencé a ver yo que hay muchas veces en estos tiempos que hay de repente escasez, comenzamos a pensar nosotros cómo vamos a lograr solucionar. Entonces yo he logrado entender que lo importante que tenemos que entender nosotros como iglesia del Señor es que toda ofrenda no se queda sin siembra. Entonces, si hay algo importante que nosotros tenemos que realizar es, hermano, que nosotros aprendamos a sembrar aún en tiempos difíciles, porque muchas veces en los tiempos difíciles nos cuesta dar la siembra,
porque pensamos que no hay, mas sin embargo no entendemos nosotros que no da el que no tiene, me estoy explicando, sino el que no quiere. ¿Por qué razón? Porque realmente, aunque nosotros no podamos, damos porque realmente queremos y damos de lo que tenemos, no tenemos que dar más de lo que no se pueda. Pero como yo le prometí a usted al inicio que no le iba a hablar de finanzas, de dinero, no estoy hablando de ese tipo de ofrenda, estoy que usted y yo podamos ir viendo las ofrendas que son eficaces, que el Señor de alguna manera recibe. Entonces, cuando yo veo el libro de Lucas, capítulo 2, verso 22, para mí el evangelio de Lucas es un evangelio muy rico en enseñanza, es un evangelio con mucho bagaje en cuanto a la enseñanza, pues vemos nosotros que era un hombre que escribía de manera bien ordenada. Si hay uno de los libros que fue escrito de manera bien ordenadita fue el libro de Lucas. Entonces Lucas es un libro muy rico de enseñanza, es un libro que hay un gran bagaje de enseñanza ahí. Entonces vemos que Dios hace un llamado, hermano, ahí en esa historia, usted se da cuenta que hace un llamado a una jovencita llamada María. Y vemos nosotros que le dice la Biblia que Dios le envía un ángel para que tenga un contacto con ella, para que hable con ella y que pueda ella, hermano, a través de aquel ángel recibir los planes que Dios tenía con ella. Se lo estaba dando a una jovencita. Algunas veces nosotros pensamos que por ser muy jóvenes no tenemos la capacidad de estar entregados. Hay veces que hay padres que dicen, no, yo creo que tal vez mi hijo no es tan entregado porque es muy joven, y se equivoca. Se equivoca porque en la Biblia vemos varios jóvenes, como María, como Sansón, como David, como José, muchos hombres, hermanos, que fueron jóvenes y que de alguna forma se entregaron al Señor y Dios hizo grandes cosas. Entonces, si hay algún momento, si hay un tiempo donde nos tenemos que entregar al Señor, seguramente es el tiempo de la juventud. Pero volviendo al caso de nos encontramos nosotros que el ángel visita a esa jovencita llamada María y le presenta los planes. Mire, muchas veces nosotros queremos que cuando tenemos un sueño, una visión, cuando tenemos una profecía que Dios nos da a través de alguien, queremos que Dios nos hable de nuestros planes. Si tenemos un sueño, queremos que Dios nos muestre el cumplimiento de nuestros planes. Si hay un sueño, hay una visión, o de repente hay lo que se de Dios, la manera que nos quiere, que usted desea que Dios se le manifieste, queremos que Dios se manifieste hablándonos de nuestros planes. Pero si nosotros logramos entender en el Señor, nos damos cuenta que siempre que Dios se va a manifestar a nuestra vida para mostrarnos algo, nos va a mostrar sus planes. Lógicamente, si los planes que usted y yo tenemos son de acuerdo por el impulso divino del Espíritu de Dios y están dentro del lineamiento del Señor, entonces Dios va a dar el cumplimiento, o mejor dicho, la confirmación del cumplimiento de esos planes a través de un sueño, a través de una profecía, a través de una visión como la manera que Dios quiera manifestarse. Pero tienen que ser planes de acuerdo a lo que el Señor quiere. Entonces Dios se le manifiesta a María, a esa jovencita, la Virgen María, para poderle presentar los planes que Dios tiene, para los planes que Dios tenía para ella. Entonces me llama la atención porque vemos nosotros como alguien dijo por ahí, ¿verdad? Que si queremos nosotros hacer lo que le está diciendo ahorita a nosotros, alguien decía por ahí, si queremos nosotros hacer reír a Dios, contémosle nuestros planes. Y la razón es porque al final se va a dar cuenta Dios, por muchos planes que usted cree o que usted quiera realizar o usted quiera desarrollar, hermano, al final los planes que se van a cumplir son los del Señor. Entonces decía alguien por ahí que yo escuchaba predicando, ¿quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes. Entonces yo le digo a usted, hermano, si usted quiere hacer reír a Dios, cuéntale sus planes, y le va a decir, esos no son los planes que yo tengo para ti. Porque la Virgen María en aquel momento, estando desposada, tenía otros planes que no eran los planes que Dios tenía para con ella. Más sin embargo, cuando nosotros vemos la forma como ella reacciona, cuando el ángel le presenta los planes de Dios que tenía para con ella, vemos que esta mujer, hermano, respondió con diríamos nosotros, con una humildad magistral.
con una humildad magistral. Porque si vemos nosotros la respuesta de ella no fue diciéndole, ay, pero ¿sabes qué, Ángel? Yo tenía otros planes, ya estoy al momento del matrimonio, ya estoy lista para casarme, hay planes de matrimonio que vienen en camino. Dile a Dios que no puedo, pues me gustaría, pero no puedo. Más sin embargo, la respuesta de ella no fue esa, la respuesta de ella fue que no se haga mi voluntad, sino la voluntad de mi Señor. Entonces esa fue su respuesta, diríamos nosotros, magistral. Esa fue una respuesta tremenda. ¿Por qué razón? Porque muchos de nosotros, hermano, cuando Dios nos presenta sus planes, seguramente y al ver que no son los nuestros, quisiéramos decirle, Señor, por favor, ¿no será que se pueden modificar esos planes y hacerse de acuerdo a lo que yo quiero? Pero como estamos hablando de las ofrendas, una ofrenda eficaz, yo quiero seguir avanzando, pero quiero ponerle cimientos para iniciar en esto. Entonces vemos nosotros que esta virgen jovencita, llamada María, le dijo al Señor en respuesta a través del ángel, le dijo, diciéndole, aquí tu sierva. Pero ¿sabe lo que me llama la atención? Que le dijo, hágase en mí, mira lo que dijo, hágase en mí de acuerdo a tu palabra. Entonces ahí como que estaba diciendo, yo estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario, que en mí se haga lo que tú quieras, conforme a tu palabra. Entonces era como quien decir, de acuerdo a tu rema, era como quien decir lo que tú das en ordenanza, lo que tú me estás pidiendo. Yo voy a hacer de acuerdo al rema, de acuerdo al rema. Entonces esto nos da a nosotros una enseñanza, por eso le decía usted, una decisión, una respuesta magistral, porque esa respuesta es de que nos enseña a nosotros en estos tiempos a entender algo, que cada cosa que nosotros hagamos para el Señor podamos decir, Señor, que se haga tu voluntad. Pero ¿sabe cómo, Señor? De acuerdo a tu palabra. Entonces, ¿cómo tenemos nosotros que realizar nuestros planes en el Señor? De acuerdo a su palabra, de acuerdo a lo que Él nos pide. No de acuerdo a nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos crean planes que al final no pueden ser los planes del Señor. Entonces, viene qué tremendo, porque ella no le dijo lo que tú digas que yo pueda. Dice que la respuesta de esta jovencita no fue que dijo, no le respondió diciendo, que se haga lo que tú digas, siempre y cuando yo pueda. No dijo eso, no dijo lo que tú digas que yo pueda hacer, lo haré. No dijo lo que tú digas, que yo diga que yo soy, eso seré. No, ella dijo, no le estaba respondiendo al Señor que se haga lo que tú digas, sí puedo. No dijo ella que se haga lo que tú quieras, si estoy de acuerdo. O no dijo que se hagan tus planes si me parecen. No, ella dijo, Señor, que se haga con tu sierva lo que tú quieras, conforme a tu voluntad. Entonces puso a un lado, hermanos, sus planes, puso a un lado su forma de pensar, puso a un lado lo que tenía ya planificado, que era una boda en camino, para poder meterse en el plano, hermano, del Señor y poder desarrollar lo que el Señor le estaba pidiendo que hiciera. Entonces vemos nosotros que estuvo decidida. Hermano, en la respuesta de ella estuvo decidida a dejar sus planes, ¿verdad? Para unirse a los planes de Dios y comenzar a vivir conforme a la palabra del Señor. Es decir, que le estaba diciendo al Señor, me voy a regir de acuerdo a la medida de tu voluntad, de acuerdo a la medida de lo que tú me pides. Entonces, a nosotros eso nos enseña es que no le estaba diciendo, yo voy a vivir o voy a tomar las decisiones conforme a mis habilidades o conforme a mis capacidades, sino que simplemente le estaba diciendo, yo haré conforme lo que tú me digas que tenga que hacer. Entonces, cuando yo veo esto, hermano, me parece tan tremendo porque era como una medida de fe. Y aquí le está diciendo, tu sierva está lista. Entonces es como que nosotros hoy en estos tiempos podamos decirle, ¿sabes qué, Señor? He aquí tu siervo, haz de mí como tu palabra dice. Es decir, si dice que todo lo puedo, pues entonces haré proezas. Si dice que muevo montes, entonces los voy a mover. Entonces aquí lo que nos estaba enseñando, o mejor dicho, la jovencita, la Virgen María, era que su ofrenda era una ofrenda de rendición, era que se estaba ofrendando a sí misma. Por eso es que yo le estaba diciendo a usted, ¿cuáles son una de las ofrendas eficaces en nuestros tiempos? Es más que la ofrenda monetaria, es que usted se ofrende para el Señor, que usted ofrende sus planes, que usted ofrende sus pensamientos, que usted ofrende su voluntad y usted le pueda decir, ¿sabes qué, Señor? Te voy a servir
no porque yo quiera, sino que te voy a servir porque tú me pides que te tengo que servir, y voy a poner a un lado mis habilidades, voy a poner a un lado mis incapacidades o incapacidades para poder meterme, Señor, en los planos de acuerdo a la medida de mi fe, de lo que tú me estás pidiendo. Por eso yo le decía a usted, si el Señor le está diciendo que haga algo, usted dígale, ¿sabes qué, Señor? Tu siervo hará conforme lo que tú digas. Si tú me dices que lo haga, sé que haré proezas. Si tú me dices en tu palabra que con mi fe puedo mover, puedo decirle a ese monte que se mueve, los montes se moverán. Si tu palabra dice, ¿sabes qué, Señor? Que puedo caminar hasta cierta distancia, lo voy a hacer porque voy a hacer de acuerdo al rema. Entonces, cuando nosotros vemos esta primera ofrenda, la ofrenda de María, hermano, diga conmigo, la ofrenda de María fue rendición, ofrenda de rendición. Entonces, yo quiero que usted entienda algo. Cuando usted se pregunta, ¿cuál es la mejor ofrenda? ¿Cuál es la mejor ofrenda que le podemos dar al Señor? ¿Cómo puedo yo dar una buena ofrenda al Señor? ¿Qué debo hacer? Su mejor ofrenda de lo que usted tiene que dar al Señor es rendirse, es darse usted mismo como ofrenda al Señor. Eso es una ofrenda eficaz. ¿Una ofrenda eficaz para qué, pastor? Mira usted, para que todos los planes suyos le vayan bien. Porque entonces ya no va a ser de acuerdo a mi voluntad, ya no va a ser de acuerdo a mis pensamientos, ya no va a ser de acuerdo a mis habilidades, ya no va a ser de acuerdo a mis capacidades o incapacidades, sino de acuerdo a su rema. Entonces decirle, ¿sabes qué, Señor? Me doy como ofrenda, me subo al altar y me doy como ofrenda, me rindo a ti. Como le dijo María, que se haga tu voluntad, no la mía. El Señor le dijo, ¿sabes qué? Ya no te vas a casar, vas a esperarte un ratito porque entonces tu vientre me va a servir para poder poner ahí al Salvador del mundo. Y recuerda usted que decía en el verso 23 de Lucas 2, le decía, usted verá que todo varón que habla matriz será llamado santo para el Señor. Y le dijo entonces el Señor, ¿sabes qué? Entonces tu vientre me va a servir para dar al Salvador del mundo, hermano. Ahí se estaba jugando, en María se estaba jugando su reputación, se estaba jugando, hermano, en fuego su integridad, se estaba poniendo en fuego, hermano, diríamos nosotros, su credibilidad, porque entonces estaba ya en el proceso de poder casarse con José, y tal vez, hermano, estaba pues segura que era una doncella, que era una virgen, que de repente nunca había estado con nadie, que no tenía novio, y de repente le va a decir que está embarazada. Era como decir, entonces me estuvo mintiendo todo este tiempo, pero no le importó poner en juego su integridad con tal de hacer la voluntad del Señor. Entonces, cuando nosotros nos entregamos, usted, yo, sus hijos, su familia, se entrega al Señor como ofrenda, como una ofrenda de rendición, diga conmigo, ofrenda de rendición, no nos importa lo que la gente piense. No nos interesa lo que ellos dicen. No estamos, hermano, pensando qué dicen ellos, qué creen o no creen, porque sabemos que todo lo que nosotros estamos haciendo, porque sabemos que todo lo que nosotros estamos diciendo y haciendo es de acuerdo a su voluntad, es de acuerdo al rema del Señor, es de acuerdo a lo que el Señor nos dijo que teníamos que hacer, es de acuerdo a lo que el Señor nos estaba diciendo, Señor, a eso hagamos. Y entonces usted le dijo al Señor, yo haré de acuerdo a lo que tú me digas, a tus planes me meto. Y me ofrendo, entrego mis planes, entrego mi voluntad. Entonces, hermano, una ofrenda eficaz es que usted se rinda. ¿Cómo queremos que todos nuestros planes, todo lo que nosotros hagamos nos vaya bien? Rinda su voluntad al Señor, rinda sus planes. Queremos que todo nos vaya bien en nuestra familia, rinda sus planes. Queremos que en el matrimonio nos vaya bien, rinda sus planes. No mire de acuerdo a lo que usted quiere, de acuerdo a su corazón, sino que sabes que, Señor, ¿es este o no es este? ¿Es tu tiempo o no es tu tiempo? Entonces, si el Señor le dijo que lo haga, hermano, pues dígale, Señor, lo que tú digas. Me voy a rendir y voy a hacer tu voluntad y voy a activar la medida de mi fe para creer en tu palabra y que esa palabra se convierta en un rema. Por eso yo le decía a usted al inicio, que usted le diga, he aquí tu siervo, haz de mí como dice tu palabra. Que usted le diga, hermano, con seguridad, que usted se entregue como ofrenda. Le diga, Señor, haz con tu sierva como tu palabra dice. Haz con tu siervo como tu palabra dice. Haz conmigo como tu palabra dice. Si tú me dices que yo lo puedo, hago proezas. Si tú me dices que no debo, no lo hago.
Por eso es que David, cuando le fueron a secuestrar a su familia, dijo, ¿sabes qué, Señor? Si tú ahorita en este momento me dices que vaya y batalle con ellos, sé que traigo mi familia de regreso. Pero si tú me dices que no, sé que solo a perder voy. ¿Sabe qué, hermano? Cuando nos entregamos como ofrenda al Señor, nuestras voluntades, nuestros pensamientos, nuestra forma de hablar, nuestra forma de ser, nos rendimos pues, nos rendimos a Él. Entonces, vamos a decirle al Señor todo lo que usted haga. Si va a comprar casa, Señor, es tu voluntad. Si va a comprar carro, Señor, es tu voluntad. Si va a meterse a una relación, Señor, confírmame si es eso. O sea, todos los planes usted los hace de acuerdo al Señor. Yo recuerdo siempre que una vez mi padre le dijo a Germán Alonso, le estaba diciendo, cuando estaba a punto en su matrimonio, nunca se me olvida que él compartía y él decía que le dio como regalo una Biblia y le dijo, si tú llevas tu matrimonio de acuerdo a lo que dice esta palabra, todo te va a ir bien. Y sabe que, hermano, así se tienen que ser nuestros hogares. Que le digamos, Señor, en mi hogar voy a vivir de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tu palabra. Esa es mi ofrenda para ti. Mi ofrenda eficaz es rendirme. Entonces yo quiero que usted vaya conmigo, porque el tiempo me avanza. Sé que hoy comenzamos un poquito tarde y quiero ir corriendo un poco rápido. Entonces tenemos aquí, en primer lugar, se la voy a poner acá abajo, tal vez nosotros diríamos, vamos a poner aquí, tenemos a María. Bendita entre todas las mujeres, le dijo el Señor. Pero ¿cuál fue la ofrenda de ella? Hermano, ¿cuál fue su ofrenda? Se entregó ella como ofrenda, entonces fue una ofrenda de rendición. Una ofrenda de rendición. Fue una ofrenda de rendición. Ahí se entregó, fue su ofrenda, una ofrenda de rendición, hermano, una ofrenda de rendición. Entonces le dijo, ya no va a ser de acuerdo a mis capacidades o mis habilidades, sino de acuerdo a tu voluntad, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Mire, como el tiempo me avanza, quiero que de repente vayamos a otro segundo punto. A un segundo punto. Entonces vaya conmigo al libro de Génesis capítulo 15, verso 9. Génesis 15, 9. Y Génesis 15, 9 y verso 10. Dice, y él respondió, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. En el verso 10 dice, y él trajo, dice, todos estos y los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves. Cuando nosotros vemos esta ofrenda, estamos viendo nosotros que aquí nos está hablando de la ofrenda de Abraham. Pues la Biblia nos enseña que Abraham sabía que tenía que cubrir, hermano, a sus generaciones. Si usted nota ahí, vemos nosotros que Abraham preparó ofrendas para este propósito. Sus ofrendas fueron preparadas para este propósito. Pero vemos que no se dio, diríamos nosotros, hermano, abasto quizás por muchos años su ofrenda, como que no duró por mucho tiempo su ofrenda. Vemos nosotros que Abraham, cuando usted lee el capítulo, se va a dar cuenta, en el primer verso lo vemos, que dio 4 tipos de ofrendas. 4 tipos de ofrendas. Dice que entre las ofrendas que dio fue la novilla, la cabra, el carnero y el palomino. Y esto me llama la atención porque uno se pregunta, ¿por qué Abraham al momento de dar su ofrenda al Señor por sus generaciones, ¿por qué no solamente dio una ofrenda? ¿Por qué no solamente dio la novilla? ¿O por qué no solamente dio, diríamos nosotros, el carnero? ¿O por qué no solamente dio, diríamos, el palomino? ¿Por qué tuvo que dar 4 ofrendas? Entonces, esto a mí se me abre, hermano, el pensamiento, se me abre la idea, y espero que usted esté conmigo allí, juntos estudiando, y si tiene un pensamiento ahí que tal vez el Señor le está dando mientras estamos platicando, me lo comparte en los comentarios. Entonces vemos nosotros, yo le preguntaba al Señor, ¿por qué Abraham no dio una ofrenda? ¿Por qué no dio 2 ofrendas? ¿Por qué no dio, diríamos, solamente 3? ¿Por qué tuvo que dar 4? Y recordemos nosotros que las ofrendas que él estaba dando eran unas ofrendas por sus generaciones.
Y si usted ve en la Escritura, si hemos estudiado, y usted ha estudiado la palabra del Señor, de acuerdo a lo que la Biblia nos dice, que hay bendiciones que hay maldiciones, perdón, hasta la cuarta generación, pero hay bendiciones hasta las 1000 generaciones. En otras palabras, las maldiciones de la iniquidad de los padres alcanzan hasta las 4 generaciones, pero las bendiciones, la obediencia, la rendición como María, alcanza hasta las 1000 generaciones, si se está notando, ¿verdad? Dice que la iniquidad, hermano, de los padres alcanza hasta las 4 generaciones, pero una persona rendida al Señor, que rinde su voluntad, que rinde sus planes, que todo lo hace de acuerdo a su palabra, dice que el Señor lo tiene por bendito, y entonces al tenerlo por bendito, sus bendiciones pueden llegar a ser alcanzadas hasta las 1000 generaciones. Pero lo que Abraham estaba haciendo aquí era dedicando sus generaciones. ¿Qué generaciones estaba dedicando? Para que cualquier maldición generacional no alcanzara sus generaciones, las estaba dedicando al Señor, y por eso es que ofrendó 4 tipos de ofrendas. Entonces ahí estaba ofrendando, diríamos nosotros, su primera generación, su segunda generación, su tercera generación y su cuarta generación. Ahora, entonces, cuando usted lee la Escritura, si usted ha estudiado, hermano, se dará cuenta que su primera generación fue Isaac. Su segunda generación fue Jacob, su tercera generación fueron los 12 hijos de Jacob, y la cuarta generación son los hijos de ¿cómo se llama?, de Jacob. Pero vemos nosotros que la primera generación fue alcanzada, la segunda generación fue alcanzada, y los 12 hijos de Jacob fueron alcanzados. Pero por alguna razón, la generación número 4 quedó descubierta. Entonces, ahora, como le estoy hablando a usted de las ofrendas eficaces, yo quiero que usted y yo entendamos algo bien claro, que tenemos que ofrendar nuestras generaciones. Por eso que Abraham tenía tan claro, hermano, que era necesario que cuando el Señor le pidió que le entregara a Isaac como ofrenda, hermano, no se rehusó, porque él sabía que al entregarse estaba bendiciendo sus 4 generaciones próximas. Entonces, pero vemos nosotros, hermano, que entre esas generaciones, la cuarta generación no quedó purificada, como que algo sucedió después de haber sido dedicada, después de haber sido presentada como Abraham, después de haberla subido al altar para que todas las generaciones fueran benditas, hermano, se desviaron. Mire, en el libro de Génesis, siempre capítulo 15, en el verso 13 hasta el 16, note, usted va 3 versecitos más abajo del que leímos ahorita hace poco, se va a dar cuenta de lo que dice ahí. Y dijo, aquí el 13, y dijo Dios a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya. Hermano, algo les pasó. Después de que fue dedicada la generación de Isaac, la generación de Jacob y de los hijos de Jacob, esa cuarta generación algo hicieron. Entonces dice, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Verso 15, dice, y tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Entonces, cuando vemos nosotros esto, me llama la atención, ¿sabe por qué, hermano? Porque había habido muchas generaciones que no habían cumplido. Había muchas generaciones que no habían cumplido su propósito y que de alguna manera le estaban pasando como alguna vez el pueblo de Israel le tocó padecer, hermano, siendo esclavizado y oprimido. Entonces vemos nosotros que Abraham de alguna forma como que le falló la ofrenda de la tórtola, diríamos nosotros, a la ofrenda de los palominos, que fueron las que hicieron allá con María, porque recuerde que cuando vinieron los numerarios, hermano, que eran múltiples de personas, que algunos dicen que eran tres reyes, pero eso no es cierto, no eran 3, eran varios que venían ahí, hermano, y no eran magos, sino que eran sabios. Entonces vemos que trajeron entre sus ofrendas, trajeron tórtolas y palominos. Y eso significaba nosotros, cuando nosotros vemos sobre las tórtolas y palominos, recordamos nosotros que el significado de la tórtola es muerte y el significado de palomino es resurrección.
muerte y resurrección, muerte y resurrección. Entonces, por eso es que cuando María se da como ofrenda en rendición y de su vientre nace el Salvador del mundo, dice que cuando nace aquellos dromedarios traen sus ofrendas, que era tórtola y palominos, estaban hablando que aquel que había nacido para salvar al mundo también iba a morir y iba a resucitar para darnos a nosotros, hermano, una bendición en todas nuestras generaciones. Pero ya se había sido profetizado en Abraham. Por eso que Abraham entendía que si quería él que todo le fuera bien a sus generaciones, tenían que ser dedicados. Entonces, hermano, le enseñó a Isaac, le enseñó a Jacob y Jacob le enseñó a sus hijos. Pero los hijos de Jacob, hermano, su cuarta generación, algo les falló porque ya no cumplieron con esa dedicación. Entonces, como no cumplieron con esa dedicación, entonces dice la Biblia que los llevaron, los esclavizaron y los oprimieron por 400 años. Entonces, yo le quiero decir algo, iglesia de Cristo. ¿Ya está rendido a la voluntad del Señor? Muy bien. Ya dimos la ofrenda de María, como estamos diciendo hoy, ¿sabes qué, Señor? Voy a rendir mis planes, voy a rendir mis voluntades, voy a rendir lo que yo soy, me voy a rendir a ti. Ya no voy a hacer lo que yo quiero, sino lo que tú digas. Ya no voy a ir donde yo quiero ir, sino donde tú quieras que yo vaya. Ya no voy a hablar lo que yo quiero hablar, sino lo que tú quieres que yo hable. Ya no voy a poner mi confianza en mis fuerzas, en mis habilidades o mis capacidades, sino, Señor, que voy a confiar en lo que tú me dices. Eso significa ofrenda de rendición. Pero ahora tiene que venir la ofrenda de dedicación. Pastor, y no es lo mismo, no, es que dedicación es que usted ya se rindió, pero dedíquese a mantenerse así. No solamente de un rato, los votos no son de un rato. No es votar por algo delante del Señor hoy y mañana olvidarse, es de estar dedicado, que es constante, es algo que está constante. Usted es dedicado al trabajo, o sea que con la misma fuerza que inició en su trabajo, con esa misma fuerza termine. Usted es dedicado en lo que usted hace. Por eso es que cuando alguien mira a sus hijos que son así, bien entregados al estudio, ¿cuál es la palabra que uno dice? Dedicado. ¿Por qué dedicado? Porque así como comenzó el año escolar con fuerza, así con esa misma fuerza termina el año escolar. Entonces yo le digo algo, iglesia de Cristo, que su ofrenda sea ofrenda de dedicación. Dedíquese usted a buscar al Señor para que sus hijos, su primera generación lo haga. Y enseñen a su primera generación que se dedique a buscar al Señor para que su segunda generación lo haga. Y entonces el de la segunda generación que le enseña a su tercera generación que se tiene que dedicar para que la cuarta generación lo haga y se pueda quebrantar toda maldición generacional entre esas 4 generaciones y no se tenga que volver en un círculo vicioso repitiendo las maldiciones que se consagran las primeras 2 y la tercera se corrompe porque entonces se vuelve a iniciar el ciclo. No sé si me estoy dando a entender, amado hermano. Entonces, Abraham, ¿cuál fue su ofrenda? Ofrenda de, hermano, de dedicación, para dedicar sus generaciones. Amada iglesia, es nuestro trabajo, es nuestra labor que dediquemos nuestras generaciones. No pare su tarea de enseñarle a sus hijos. No pare su tarea, hermano esposo, de enseñarle a su esposa. No pare su tarea, usted que ya fue hijo, la enseñanza que su padre les enseñó, que lo enseñe usted a sus hijos. Y que esa dedicación siga hasta que no se rompa, de tal manera que podamos ver, hermano, cumplido el sacrificio de Cristo. Ahora, ¿qué sucedió? Si somos la tercera generación y nos corrompimos, ¿sabe qué? Traigan una ofrenda de tórtola y de palomino, que es ir a Cristo. Muerte y resurrección, murió por nuestros errores, murió por nuestras faltas, murió por nuestra rebelión, murió por nuestras malas decisiones, murió porque nos extraviamos en el camino, pero así como murió también resucitó para que nosotros hoy en día tengamos la autoridad, la libertad, la bendición de parte de Dios para ser libertados, cambiados, restaurados. Entonces yo le digo algo, seamos un pueblo del Señor dedicados. No seamos aquellos, hermanos, que siempre estamos menguando, fluctuando.
Que no seamos de aquellos que de repente estamos con fuerzas hoy y después nos sucedió un problema y bajamos fuerzas. No seamos como aquellos que de repente, hermano, nos manchamos, como se manchó la cuarta generación se manchó. No, si es que aquí es como quien diga, si comenzamos el año bien, termínelo bien. Que no solamente sean las proclamas proféticas cuando salgamos con fuerza y enero lo pasamos llenos hablando de la proclama profética, diciendo este año sí me consagro, este año sí busco. Y cuando vamos a mitad de año se nos acabaron las fuerzas. Dedicado. Y de esa manera planta, hermano, una estaca de libertad en su casa para que todas sus generaciones sean benditas y no le alcance ninguna maldición generacional. Miren, quiero ir a la Biblia, perdón, a mi pizarra de nuevo. Entonces aquí tenemos nosotros a Abraham. ¿Qué ofrenda le dije que era? ¿Qué ofrenda le dije que era? Ofrenda de dedicación. ¿Qué dedicó Abraham? Sus generaciones. Esta era una ofrenda de dedicación. Y como estamos hablando de ofrendas eficaces, esta es una ofrenda eficaz. Pastor, ¿cómo hago para que siempre me vaya bien a mí y a mis hijos? Dedíquese al Señor. Nos preocupamos por darle estudios buenos. No estoy en contra. Démosle buenos estudios. Preparémonos para que estén en las mejores universidades, en los mejores colegios. No estoy en contra. Pero antes de todo eso, enseñémoslos que se dediquen al Señor. Dedicados a buscarlo, dedicados, hermano, a leer su palabra, dedicados a orar, dedicados a congregarse. No le dé más malos ejemplos a sus hijos, que después ya ni le quieren creer, que se pasó tal vez enero, febrero, marzo empujándole, vamos a la iglesia, ya abril, mayo y junio se le bajan las fuerzas. O de repente usted pasa cuando todo le va bien en el trabajo y ve que las cosas van produciendo, dedicado, le dice a los hijos, Dios es que nos ha bendecido, Dios es bueno porque nos ha dado todo esto. Y cuando de repente pasa un problema y viene alguna escasez, entonces los primeros desanimados son ustedes, como padres, y después sus hijos los comienzan a ver y decir, bueno, y entonces no era que éramos dedicados, pues no era que el Señor era quien prosperaba, no era que el Señor nos bendecía, y ahora no, yo no sé qué pasa, todo me va mal, desanimado, ya no quiero a la iglesia. No, hermano, dele ejemplo de dedicación a sus hijos. Usted quiere que le vaya bien, dele ejemplo de dedicación a sus hijos. Entonces se va a levantar una generación de Timoteos a tal manera que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, le aplaudo a tu madre y a tu abuela, qué buen hombre te hicieron, qué buena formación te dieron. Entonces cuando el Señor venga, que el Señor nos diga, un buen trabajo. Pastor, pero es que yo he hecho un buen trabajo y se perdieron. Bueno, entonces usted ha hecho un buen trabajo y se han perdido. Tenga paz, el Señor los va a traer porque le va a dar la recompensa de su siembra. Toda siembra tiene una cosecha. Entonces, si usted está sembrando bien, si usted ha sembrado bien, su cosecha será buena. Si usted ha sembrado en el corazón de su hijo obediencia, salvación, entrega, rendición, dedicación, aunque ahorita tal vez usted no lo está viendo porque está en un síndrome de rebeldía, seguramente el Señor lo va a traer de regreso porque su siembra ha sido buena. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, quiero que sigamos avanzando, mi amado hermano. El libro de Números, capítulo 6, verso 10. Déjenme ver. ¿Qué pasé? ¿Dónde me perdí? Números. Sí, número 6:10. Creo que se me perdieron los números 6:10. ¿Dónde están? ¿Por qué no me salen todos los versos? Bueno, creo que aquí lo tenemos. Número 6:10. Y el octavo día traerá el sacerdote, dice, 2 tórtolas o dos pichones a la entrada de la tienda, de la reunión. Mire, se me pasó. Dice, y al octavo día traerá, dice, al sacerdote 2 tórtolas o 2 pichones a la entrada de la tienda de reunión. Entonces, ahora nosotros vemos aquí que está la ofrenda que traían los sacerdotes.
Y esta ofrenda que traían los sacerdotes era una ofrenda para que, diríamos nosotros, de consagración. Quienes hacían esa ofrenda, o mejor dicho, quienes traían esas ofrendas eran los consagrados. En otras palabras, eran los nazareos, los nazareos. Aquellos que se habían, hermano, propuesto en su corazón consagrarse para el Señor, apartarse para el Señor. Entonces vemos nosotros que esta ofrenda era la ofrenda que traía una rehabilitación a los ungidos. No sé si vamos llegando a la secuencia. María, la ofrenda de dedicación. Abraham, perdón, de rendición. Abraham, la ofrenda de dedicación para sus generaciones. La cuarta generación se echó a perder, pero les hizo recordar que había dos ofrendas, que era la tórtola y el palomino, que representaba muerte y resurrección. Entonces los hizo volver. Era que la cuarta generación se volvieran al arrepentimiento. Entonces era como que se tenía que restaurar la dedicación. Ahora, aquí en número 6:10 eran los nazareos, hablando de una ofrenda de consagración. Era para rehabilitar a los ungidos. Porque usted sabe, hermano, que cuando nosotros vemos a los consagrados en la Biblia, hay varios hombres que se consagraron y por alguna razón se echaron a perder. Vemos que era como una ofrenda, esta ofrenda era como una ofrenda para reconciliarse, era como una ofrenda para quitarse la contaminación, era como una ofrenda para decir me voy a consagrar, y esa ofrenda de consagración era me voy a rehabilitar, me voy a quitar la contaminación, me voy a quitar las cosas que se me han pegado, a las áreas que me he visto afectado, las áreas que no he podido doblegar. Era una disposición nuestra para darnos como una ofrenda de consagración, decir me voy a hacer un apartado, me voy a proponer en mi corazón limpiarme. Ya le hablé a usted de dedicación, la cuarta se echó a perder. Entonces, si usted de la cuarta, que ya se dedicó un tiempo, pero le alcanzó el pecado, pero le alcanzó una contaminación, o de repente hay luchas internas espirituales peleando contra el pecado, que no se está pudiendo vencer, entonces, ¿sabe qué? Es de levantarse y saber que, Señor, te voy a entregar una ofrenda de consagración. Sé que ahorita estoy como un débil, que antes puedo, pero puedo creer que la Biblia dice, diga el débil, fuerte soy, pero mi corazón está dispuesto a consagrarse. Entonces es una ofrenda de decirle, Señor, me reconcilio de todos mis pecados, me reconcilio de todas mis faltas. Te voy a dar una ofrenda a ti, Señor, de reconciliación para poderme dedicarme a ti, para poderme rendirme a ti, para poderme, Señor, limpiarme de toda contaminación. Entonces, los nazareos estaban enseñándole al pueblo, traigamos ofrenda para consagrarnos. Ya es tiempo de limpiarnos, ya es tiempo de dejar el mundo, ya es el tiempo de dejar de estarnos contaminando, ya estamos en tiempos finales, es tiempo de estar, hermano, al pie de la bandera buscando al Señor. Cristo viene pronto, el Señor está a la puerta. Es tiempo, hermano, que usted y yo nos pongamos firmes y le digamos, Señor, ya no voy a seguir jugando al cristiano, sino que hoy sí me pongo de pie, me voy a consagrar, hoy sí voy a dar testimonio de que soy hijo tuyo, ya no solamente lo voy a hablar diciendo que soy, sino que realmente sí lo voy a hacer ahora. Era una ofrenda de que el pueblo entendiera, era que lo que Dios está buscando son nazareos, gente consagrada. Dios no se va a llevar una iglesia contaminada, Dios se va a llevar una iglesia apartada. Entonces, hermano, esto me recuerda a mí, me recuerda porque lo he estado predicando casi toda la semana, fíjese. Llevo como cuatro reuniones que lo he estado predicando de diferentes formas. Y es que me ha tocado mucho mi corazón, porque yo digo, Señor, ¿cómo uno de siervo, cómo usted de siervo, cómo un consagrado como usted o como yo, hermano, se puede llegar a perder? Mire Sansón, hermano, apartado desde el vientre. Sansón, hermano, fue llamado desde el vientre. Sansón, hermano, el Señor le puso un estigma de consagrado, de nazareo. El Señor le puso, hermano, planes grandes con él. El Señor lo llamó a estar, hermano, ¿cómo se dice? Dedicado al Señor, consagrado para el Señor, de no contaminarse. Pero cuando le vemos nosotros la vida de Sansón, terrible, bajó a Timnat para contaminarse con aquella mujer. Después de la Timnat, yo sé que él ha hecho varias veces con la mujer aquella adúltera que pasó una noche con él, solo fue una noche de fuego nada más, y luego se fue.
para ir a visitar a la de Timnat, se acuerda que no tenía derecho, no tenía por qué comer no tenía por qué tocar un animal muerto y no le importó. Siendo un consagrado se contaminaba con las cosas muertas, con aquellas cosas que estaban prohibidas. Hermano, tener relaciones. Tuvo relaciones prohibidas cuando se le habían dicho que no debía. Se casó con con Dalila cuando se le ha dicho que no era permitido. Entonces vemos nosotros que este consagrado, hermano, perdía su consagración muy rápido. Entonces algunas veces, hermano, hemos perdido la consagración porque hacemos las cosas a nuestra manera, no a la manera como lo dijo María. Señor, haz con tu sierva lo que tú quieras. No, tenemos relaciones con las cosas, con las personas que se nos han prohibido. Se les ha dicho que no es lícito yugos desiguales y se hace. Se le ha dicho que no es lícito, estar cerca de aquello muerto y se participan de vicios, se participan de cosas que no son, hermanos santos, a la manera del Señor. No son, hermano, no es el voto que nosotros tenemos. Nuestro voto es un voto de consagración, de apartarse de las cosas que nos contaminan, de las conversaciones, hermano, que nos contaminan, de las amistades que corrompen las buenas costumbres, de la relación prohibida, de los negocios ilícitos que le he estado aplicando todos estos días, hermano, de una vida que no es buena. ¿Cómo es posible que un consagrado, hermano, esté participando de las cosas del mundo? Que uno se monta a su carro y le da pena prender el radio porque se le olvidó cambiar la emisora y en esa emisora tenía música secular. Nos ha pasado. Nos ha pasado que de repente uno, como pastor, hermano, un hermano le dice, hermano, si quiere cualquier cosa, no sé, por cualquier razón me ha pasado, me toca montarme el carro del hermano y se le olvidó cambiar la emisora, y cuando pone la emisora dice, oh, perdón, hermano, no, mire, pastor, no es mía, sino que hoy temprano saliendo del trabajo le di jalón a un amigo y puso la radio. Pero, hermano, las dos formas están mal. Le creo al hermano, le voy a creer, diría yo en mi mente, le voy a creer que lo que dijo es cierto. Le voy a creer que lo que dijo es cierto. Y que subió a alguien y que subiendo a esa persona le cambió la emisora y le puso una emisora donde ahí sale reggaetón, donde sale, hermano, todo ese tipo de música secular. Pero yo le digo algo, pero si es mi carro, ¿por qué le doy permiso? Si es mi carro, yo le digo, ¿sabes qué? Perdóname, yo te estoy dando jalón, pero aquí en el carro se escucha lo que yo quiero. Me doy a entender. Si es su cumpleaños, porque otro tiene que decir lo que usted tiene que poner. Si usted es cristiano y usted le dice, ¿sabes qué? Perdóname, pero es mi cumpleaños, yo aquí pongo lo que yo quiero. Ah, pues entonces no voy, pues entonces mejor no vengas, pero aquí se pone lo que yo digo, porque aquí somos una casa consagrada, apartada. Todo lo que hacemos es para agradar al Señor. Tenemos un voto de consagración. Entonces, jugamos a ese tipo de cosas. Entonces, si hemos sido de esos, es que usted hoy entonces traiga una ofrenda eficaz delante del Señor y sea una ofrenda de reconciliación. Y esa ofrenda de reconciliación sea diciéndole al Señor, es una ofrenda para consagrarme. Una ofrenda para consagrarme. Diga conmigo, consagrarme. No juegue con la consagración. Hermano, su salvación no es negociable. La doctrina del Señor no es negociable. No la negocie con nadie. No la negocie con nadie. Mira, si vamos a una fiesta, te quiero promover, vamos allá que te quiero hacer el jefe, te quiero ser el foreman, o te quiero ser el supervisor de esto, o te quiero llevar a tal lado, yo quiero que seas mi mano derecha, te voy a llevar a una fiesta que tengo, y estando en la fiesta te le dice, ¿sabes qué? Aquí brindemos con una copa de vino, y usted le diga, mire jefe, yo no puedo. Ah, bueno, si no brindas, perdés el trabajo, y usted se la toma. No, hermano, así no. Mejor sin ese puesto, pero consagrado. Sansón pensó que se la podía librar, Sansón pensó que podía jugar con su voto y terminó muerto. Muerto, hermano, sin consagración y ¿cómo se llama? Y siendo prácticamente solamente un objeto de justicia, porque por él fue que Dios hizo justicia contra los filisteos. De lo contrario hubiera muerto sin fuerza y sin consagración. Bueno, sin consagración murió. Aunque al final el Señor después le dio fuerza, pero les recomendó recuperar la fuerza porque tenía un propósito para destruir a los filisteos. Entonces yo le digo algo, su voto de consagración no es negociable.
no es negociable. Muy bonita podrá ser la chava, hermano. Tal vez la mejor del barrio, la mejor de su trabajo, la mejor de la escuela, la mejor de hermano, la más hermosa, la más bella, la más... Pero la pregunta ¿es hija de Dios? No, pastor, pues entonces no. Ay, pastor, pero esas oportunidades no me vuelven a salir. Mejor cásese con una jocha y visca. Hermano, ¿verdad? Que solo tienen como 3 o 4, pero apartada para el Señor y con el permiso de las hermanas. No les estoy diciendo fea, no. Me estoy diciendo mejor así. Pero no pierda su voto de consagración al estilo Sansón. Hay que restaurar, mire hermano, hay que restaurar los Sansones de hoy. Sí, hay que restaurar los Sansones de hoy con este tipo de ofrenda. Recordando, como le decía usted, en la ofrenda de la torta y los palominos o los pichones. Era que la primera, hermano, ofrenda es Cristo. Eso no lo podemos perder nosotros. La primera ofrenda es Cristo, que representa su muerte y su sacrificio. ¿Para qué? Para que en la segunda ofrenda venga la resurrección, que es nuestra libertad de los pecados. Cristo pagó el precio por sus pecados. Entonces, lo único que usted y yo necesitamos es tener un voto de consagración. Pastor, es que no puedo dejar de pecar. Sí puede, ya Cristo pagó el precio. Lo único que tiene que tener usted es un voto de consagración, una ofrenda de consagración. Disponga en su corazón consagrarse al estilo Daniel. He propuesto en mi corazón consagrarme, no rendirme. No se rinda, no se rinda. Dios va a poner la fuerza para que usted lo logre. Dios va a poner la fuerza para que usted pueda. Porque para eso pagó Cristo el precio. Pero no negocie con su voto. No sea un Sansón, no sea un Sansón caído. Y si es un Sansón caído, yo vengo a decirle a usted, hay oportunidad para su restauración. Entonces, mire pues, voy aquí a mi pizarra de nuevo y tenemos entonces de este lado a Sansón. Diríamos nosotros, no, perdón, los nazareos. Recuerdo que los nazareos son elegidos consagrados, son gente consagrada que esto es rehabilitar a los ungidos. Esta ofrenda es para rehabilitar a los ungidos. ¿Qué ofrenda es esta? Una ofrenda de consagración, que diríamos nosotros para rehabilitar a los ungidos, una ofrenda para rehabilitar ungidos. Si usted es un ungido al estilo Sansón caído, hoy hay oportunidad para su restauración. Hoy hay oportunidad para su restauración. No negocie su voto, hermano. No negocie su voto. No negocie su voto. Dios pagó el precio para que usted viva como consagrado. No lo negocie por trabajo, no lo negocie por un ¿cómo se dice? Por un amor de una noche. No lo negocie, hermano, por un amor a primera vista. No lo negocie por una amistad que destruye. No lo negocie por una felicidad momentánea. Usted manda en su casa. Usted manda en su vida. ¿Me estoy explicando? Yo recuerdo que le decía a ese hermano, perdóname, pero si este es tu carro, ¿por qué le permitís al invitado a poner una emisora? Ay, pastor, es que mire, yo no quiero ser, mire, hermano, qué cosa tremenda. No sé si era una excusa tan terrible que llegaba casi a una mentira terrible, hermano. Esa es que no quiero ser un cristiano legalista. Perdóneme, ese no es ser un cristiano legalista. Ese no es un cristiano. Un cristiano legalista es aquel que hace leyes que no están en la palabra. Ese es un cristiano legalista. Aquel que establece leyes no respaldadas por la palabra, pero la palabra sí respalda que usted esté apartado del mundo y de los placeres del mundo y de los vicios del mundo y de las cosas del mundo y del pecado que viene a través del mundo. La palabra sí respalda esa. Entonces eso no es ser legalista. Decirle a alguien, en mi carro no poner música secular porque soy cristiano, eso no es ser legalista. Decirle a alguien, esta es mi fiesta mía, o mi boda, hermano, en las bodas, qué terrible es eso. A mí me cuesta por eso, hermano. A mí me cuesta, por eso yo digo, si me van a invitar a una boda, mejor prefiero no ir. Me cuesta, porque ¿sabe por qué me cuesta? Porque ya me ha tocado llegar de invitado, hermano, a una boda y de repente
Y comienza la boda, hermano, y yo por eso digo algo, yo realmente creo que solo a 2 parejas he casado, desde el tiempo que he podido siendo pastorear, y ahí no lo he vuelto a hacer. Y usted dirá, pastor, pero pues no, bueno, consagrar, ¿verdad? Porque, bueno, aquí en Estados Unidos los pastores sí podemos casar, yo tengo licencia para casar, pero más que consagramos, pero ¿sabe por qué me cuesta? Porque le tiene que ver uno el fruto que realmente es el que el Señor le dio, porque uno al final no quiere llegar, hermano, a la fiesta de la boda y al final terminen poniendo, hermano, es terrible llegar a la boda de un cristiano y que divida la boda, los que beben al lado derecho y los que no beben al lado izquierdo. Hermano, así no, hombre, así no. No, mi familia como no es cristiana, que vaya al lado derecho. Y nosotros, como si no son, vamos a la izquierda. Pastores, que hay que invitar a la familia para que, usted sabe que ellos no son cristianos, hay que dejarlos beber. Perdóneme, hermano, no negocie su voto de consagración, es su boda. Si no está de acuerdo con su boda y si no quiere llegar, va a haber bebida, porque si no hay bebida no llego. Pues no venga, dígale. Pero no va a negociar lo que Dios le dio a usted como santo. No comience mal su matrimonio así. Le diga, pues no vengas. Pues no llegó, pues entonces no llegas, tranquilo, no hay problema, y va a llegar otro. Ay, pastor, pero ¿qué tal si al final no me llega nadie? Bueno, si lo importante, usted se está casando, hermano, perdón, no sé quién le estoy hablando, pero usted se está casando para que la gente lo vea que se está casando o porque se está casando con la persona que usted ama y quiere honrar a Dios. Al final, si nadie quiere llegar, que nadie llegue, pero usted haga las cosas correctamente. Correctamente. No negocie. Negociando su oído. De un lado escuchando música cristiana y del otro lado escuchando música secular. Hermano, contaminando su oído. Un consagrado aborrece el pecado, aborrece las cosas que contaminan. Yo sé que nos cuesta y tenemos debilidades como todos. La Biblia dice, mientras estemos aquí tendremos nuestras tentaciones y nuestras debilidades, pero hay que buscar la consagración, no ceder voluntariamente. Entonces sigo, pues el 4 punto, yo creo que con esa la voy a tener que dejar porque ya me malé, dicen por ahí, ¿verdad? Ya me puse feo. Levítico capítulo 12, verso 8. Levítico capítulo 12, verso 8. Creo que lo tenemos por acá. Con su permiso, hermano. Mientras usted lo busca, Levítico capítulo 12, verso 8. Dice así, pero si no le alcanzan los recursos para ofrecer un cordero, y entonces tomará 2 tórtolas. Dice, 2 pichones, uno para el holocausto y el otro para la ofrenda por el pecado. Y el sacerdote hará expiación por ella y quedará limpia. Y quedará la limpia. Híjole, yo aquí me tiré. Y quedará la limpia. Ya metí problemas aquí a mi hija, le saqué antes de tiempo. Y me tengo un monitor aquí para ver cuánto tengo que cambiar. Perdónenme ese brutal error que fue mío, hermano. Entonces, cuando vemos nosotros aquí, en este verso, nos está marcando momentos muy tremendos, porque entonces comenzamos a ver nosotros, como estábamos hablando al inicio de la ofrenda de María, me llama la atención que entre todas esas ofrendas dedicadas se encontraba esta ofrenda. Dice que aquí, en esta ofrenda, déjenme, quiero buscarle algo, en esta ofrenda vemos nosotros que era una ofrenda donde se estaba hablando después de la purificación, ¿verdad? El 12:8, perdón, y vemos nosotros que aquí estaba dando una orden allá en el libro de los Levíticos y estaba permitiendo el Señor de hablarles de una ofrenda que era la ofrenda de las tórtolas y la ofrenda, hermano, de los pichones. Y recordamos nosotros que esta era una ofrenda que se daba después de las impurezas, cuando la mujer tenía una impureza a través del parto. Entonces la mujer se presentaba para dar una ofrenda de tal manera que era una ofrenda de purificación. Era una ofrenda de purificación y esta ofrenda se daba de una manera que era un carácter festivo, era una ofrenda quemada, era una ofrenda, hermano, que se presentaba para poder, diríamos nosotros, traer una especie de heredad para el que iba a ser la generación de aquel matrimonio. Entonces, donde yo quiero llegar con esta ofrenda es,
para mí, y yo lo veo, es que, aunque yo dije que no le iba a hablar a usted de una ofrenda económica ni nada, pero aquí está hablando de una ofrenda que es siembra y cosecha. Esta ofrenda era la ofrenda que producía riquezas. Cuando la mujer daba luz, y hermano, cuando la mujer daba luz, dice la Biblia, según la ley, quedaba impura por un par de días. Al cumplirse el tiempo, traían una ofrenda para poder purificarse de que hay impureza. Pero lo hacían en una fiesta festiva. Y en esa fiesta festiva, al entregar las ofrendas, se marcaba una ofrenda que era la ofrenda como diríamos nosotros, como un acto de heredad por los hijos que vendrían. Eso representaba, hermano, una heredad de prosperidad para las próximas generaciones. Pero yo quiero cerrar tal vez como un penúltimo punto. En este penúltimo punto, quiero cerrar yo creo que se nos fue la señal. Se nos fue la señal. Se nos fue la señal. Nos fuimos sin señal en internet. Yo estoy casi en un lugar donde la lluvia molesta y de repente se nos va el internet. No sé, reprendemos al enemigo al final, ¿verdad, hermano? Porque hacemos todo lo necesario. Pero qué bueno si usted está todavía conmigo. Nos quedábamos en el punto de la ofrenda que produce riqueza. Ya, solo tengo 5 minutitos y termino antes que se me vuelva a ir la señal. Creo que ahorita estamos bien, me están diciendo señal bien, estamos ahí. Entonces, yo le estaba diciendo al punto anterior, antes de que le pusiéramos la pantalla azul, le estaba contando que después de que la mujer daba a luz un hijo y se tenía que purificar, entonces traían una ofrenda que era una ofrenda de purificación de las impurezas. En esa ofrenda de la purificación de las impurezas era una fiesta, una ofrenda, una fiesta, era un tiempo de festividad. Y esa ofrenda era una ofrenda que eran las tortas y los pichones servían como para poder bendecir su generación. Eso era una ofrenda como de heredad. Entonces para mí me llamó la atención porque eso habla como una forma de poder sembrar en nuestras
generaciones para producir prosperidad. Entonces, muchas veces, hermano, a mí me preguntan, muchas veces y nos preguntan, y usted se hará esa pregunta, yo mismo me he hecho esa pregunta y decimos, ¿cuál será la oración más eficaz para que Dios nos prospere? Y yo logro entender que quizás no hay ninguna oración eficaz para que Dios nos prospere. No estoy diciendo que no oremos para que Dios nos prospere. La oración nos va a revelar de qué manera podemos nosotros ser prosperados. Pero yo he logrado entender a la luz de la Escritura que el camino de la prosperidad económica es el camino de la siembra. O sea, no puede haber una economía mejor si no hay siembra. O sea, no podemos esperar orar solamente y orar solamente sin tener que sembrar algo para recibir una cosecha. Es la mejor forma de prosperar es sembrar. Por eso es importante entender algo. En estos tiempos que usted dice no puedo, es que hay que aprender nosotros, hermano, a ser sabios y a pesar en que estemos en la crisis, no parar de sembrar. Porque nuestra siembra en algún momento va a producir una cosecha. Entonces, la ofrenda aquí era que la ofrenda de la tórtola y de los pichones iba una ofrenda que, recordemos nosotros que la ofrenda de las tórtolas iban para el templo y eso era como una ofrenda como cuando Cristo se dio en la cruz como cordero. Y vemos nosotros que esa ofrenda se entregó y trajo una prosperidad espiritual en nosotros. Pero entonces, ¿qué ofrenda es esta? La ofrenda que produce riqueza. Mire, como el tiempo me avanzó y antes que nos vaya a fallar, porque aquí nos está lloviendo fuerte, entonces quiero poner esta ofrenda que era la ofrenda de la, ¿cómo se dice? De las, estoy todavía y no me sale la pantalla. Déjeme, vamos a ver si puedo conectar porque creo que se me desconectó en cuanto a la situación del internet. Rápidamente, amado hermano, le pongo aquí. Tal vez me dejan saber si ya la logramos ver. ¿Estamos? Perfecto. Aleluya, gloria a Dios. Entonces aquí tenemos nosotros esta ofrenda. Era, ¿cómo se dice? La ofrenda de la heredad. Le puse aquí, ¿verdad? De los padres, diríamos nosotros. Porque estábamos hablando de la mujer impura, ¿no? Que estaba haciendo una ofrenda para la heredad de sus hijos. Entonces aquí era padres, pondré yo. ¿Cómo podemos hacer para que nuestra generación sea próspera? Es que nuestra ofrenda sea una ofrenda para la heredad. Esta era una ofrenda para la heredad. Pero ¿cómo se viene una ofrenda de la heredad? A través de era una ofrenda de heredad. Heredad, ¿verdad? De prosperidad. Hablando de prosperidad. Todos queremos dejar a nuestros hijos, hermanos, siendo prósperos. Que todos queremos que nuestra vida sea una prosperidad. Pero esta ofrenda, se la voy a poner aquí al lado, hermano, para que más o menos me lo entienda. Sería una ofrenda de que no puede haber riqueza si no hay siembra. Déjenme borrar esto, está muy gruesecito. Yo con eso termino porque ya, Dios santo, siento que se me desconecta de nuevo. Siembra. Queremos prosperar, aprendemos a sembrar. David entendió algo, a Dios primero, a Dios primero, a Dios primero. Sembremos a Dios primero y seguramente nuestra cosecha será buena. ¿Cómo se dice? Y la última que yo vi, que tal vez se la voy a leer solo rápidamente en este verso. No creo que se lo puse, pero se lo voy a leer. No creo que se lo puse aquí, pero se lo voy a leer rápidamente, que era el libro Cantares, capítulo 2, verso 11 al verso 13. Si usted lo tiene ahí, lea en su casa. Y entonces regreso a mi pantalla, no sé si lo podemos poner ahí, regreso a mi pantalla. Y a mi pizarra, perdón. Y esa ofrenda era la ofrenda, regréseme a mi cámara, no estoy en mi cámara, ok, no quiero mi pizarra todavía. Pero en el libro de Cantares, capítulo 2, verso 12 y verso 13, esta era una ofrenda de los higos maduros, de los higos maduros. Entonces esta era la ofrenda de la amada. Entonces esta ofrenda era de los higos maduros, era la ofrenda que hablaba de la venida del Señor. Entonces esa es de la ofrenda del arpazo. Entonces, ¿cuál es esta ofrenda? Es la ofrenda de los higos maduros. Aquí se lo voy a poner, higos maduros. Entonces, en el arpazo, ¿quiénes son parte de los higos maduros? O sea, los que llegaron a una madurez.
Entonces ahí tenemos, hermanos, 5 ofrendas. Yo sé que tal vez habrá más, pero ¿cuál era la primera? María, que era la ofrenda de la rendición, rendidos a la voluntad del Señor. No mis planes, sino tus planes, Señor. Abraham, ofrenda de dedicación, su generación. Una generación apartada es una ofrenda, una generación dedicada. Entonces es una ofrenda de dedicación. Yo ofrendo, Señor, para dedicarme, me dedico yo, doy ejemplo, se dedican mis hijos y seguramente todas mis generaciones, mis 4 generaciones se van a dedicar. Y si hubo una de las generaciones que de alguna manera se contaminó, como le sucedió a Abraham en su 4ª generación, Cristo pagó el precio, su muerte y su resurrección, para hacer que esa ofrenda, esa generación, que se desvió, se vuelva a dedicar. Nazareo, una ofrenda para rehabilitar ungidos. ¿Qué era esa? Una ofrenda de consagración. La ofrenda de los padres, una ofrenda que era de siembra y cosecha, enseñarles a los hijos sembrar, sembrar, sembrar para cosechar. Si los hijos aprenden a darle al Señor primero en todo lo que hacen, seguramente serán, hermano, tendrán una heredad de prosperidad. Van a ser prósperos, van a ser bendecidos. Enseñarles a nuestros hijos a ofrendar, enseñar a nuestros hijos a diezmar. Sea usted su ejemplo. Porque si usted como padre no es un ejemplo de ofrenda, de siembra, de ofrenda y siembra de diezmo, sus hijos tampoco lo van a hacer. Entonces queremos que toda nuestra finanza nos vaya bien, seamos ejemplo de ofrenda y de diezmo. Que ellos le vean a usted, que cuando usted se recibe, usted va a la iglesia y da su ofrenda, que no se va a esconder al baño a la hora del tiempo de la ofrenda, sino que lo ven ofrendar, que usted les enseñe de pequeño, que el tiempo de las ofrendas son tiempos sagrados también. Que uno llega muchas veces que viene el tiempo de las ofrendas, hermano, y muchas veces los hijos no respetan ese tiempo y perdóneme, se puede llegar a caer en el error como los hijos de Eli, que menospreciaban el tiempo de las ofrendas. El tiempo de las ofrendas es importante. Entonces enseñarle a nuestros hijos que el tiempo de las ofrendas es importante. ¿Y cómo es eso? El tiempo de la siembra en ofrenda y siembra de diezmos. Y la última, la ofrenda de los higos maduros. ¿Qué era esa? La ofrenda de la amada. Se entregó para madurar. Significa que provoca la madurez, que no se queda inmadura, sino que crece, que busca la madurez, que busca el perfeccionamiento, para que en medio de eso pueda ir al arpazo. Entonces el arpazo nos lleva a nosotros a nuestro traslado seguro. Enseñémonos a nuestros hijos desde muy pequeños que sean maduros en el Señor, enseñarles a orar. Nosotros como padres, que somos higos maduros, que el invierno ha pasado, que viene el tiempo de poder madurar. Ya no es tiempo de estarse en queja, de estar llorando, de estar haciendo esto a nivel espiritual. Es tiempo de ser fuertes, maduros, hermano. Cuando digo estar llorando, no estoy diciendo llorando delante del Señor. Estoy diciendo que yo no sé si voy a seguir, yo no sé si voy a poder, yo no sé qué voy a hacer. A mí qué me cuesta. No, ya dejemos eso, hermano. Es tiempo de madurar, pararnos firme como ovejas del Señor, siendo maduras, maduremos. La Biblia dice que Cristo, conforme crecía en sus vestimentas también. Eso significa madurez. Entonces tenemos en la pantalla, no sé si me la pueden poner de nuevo, la pizarra. Entonces, 5 ofrendas. ¿Cómo le pusimos al tema hoy? La ofrenda eficaz. La ofrenda eficaz. Entonces, 4 ofrendas. María, la ofrenda de rendición. Abraham, ofrenda de dedicación. El Nazareo, ofrenda para rehabilitar ungidos, que era una ofrenda de consagración. Padres, ofrenda de heredad y prosperidad, que es siembra y cosecha. Y la amada, ofrenda de arpazo, que es una ofrenda de higos maduros. Hermanos, gracias. Les agradezco una vez más por haber estado con nosotros el día de hoy. Perdone que se nos cortó casi en los últimos minutos, pero agradezco a Dios que fue casi al final y no al inicio. Pero más sin embargo no quiero dejar de poder, me mandaron aquí los que están conectados o nos han estado saludando. Quiero bendecir a nuestra hermana Carmen Enamorado, que Dios la bendiga, un fuerte abrazo. A nuestra hermana Yesenia, hermana, que Dios la bendiga. Me alegro tanto que siempre está al pendiente de nuestras transmisiones, a pesar que algunas veces ya hemos terminado y usted se vive el mensaje como que si estuviéramos en vivo. Un fuerte abrazo, que Dios la bendiga a usted, a su amado, a sus hijitos también. Esperamos en el Señor pronto volvernos a ver con la ayuda del Señor pronto, primero Dios. A nuestra hermana Kaylee, un fuerte abrazo, ya tiempo no la
saludamos, un fuerte abrazo, que Dios la bendiga fuertemente también. Nuestro hermano Marcos Díaz, un fuerte abrazo también. Que Dios se lo bendiga, le ruego sus oraciones y por favor no se le olvide conectarse con nosotros mañana jueves a las 11:30 de la noche. Tendremos The Sleeper Hours con mi esposa, la pastora Dorcas va a estar ahí ministrando para el ejército de mujeres, para las mujeres, 11:30 de la noche mañana jueves. El viernes a las 7:30 nuestro discipulado familiar. El domingo tenemos nuestro culto general a las 12:30. Como siempre, nos conectamos con la alabanza desde Benecer, Honduras. Hasta acá hacemos el enlace. Nos quedamos al tiempo de los dones con ellos en el mismo enlace. Y al tiempo que el apóstol Germán tiene que predicar allá, nosotros entonces entramos aquí a predicar desde aquí. Tenemos esa bendición que mi Padre nos dio el permiso de poder jalar su transmisión hasta allá, acá de nosotros. Así que en alabanza nos conectamos. Hacemos un culto completo, integral. Le adoramos, le danzamos, celebramos el nombre del Señor con ellos, recibimos los dones con ellos, ¿verdad? Como un solo pueblo, y luego entonces nosotros predicamos desde aquí. Así que Dios les bendiga, mis amados hermanos, que Dios les guarde. Fuerte abrazo, les amamos mucho en el Señor. Y si llegamos tarde a la transmisión, les ruego que por favor lo pueda escuchar desde el inicio. Espero que sea edificación para usted. Comparta esta transmisión para que podamos edificar al cuerpo de Cristo y evangelizar a aquellos. Recuerde que cuando hablé yo sobre ofrenda eficaz, más que hablar de dinero, le hablé nosotros siendo ofrenda. Se lo repito, la de María, rendición. Que no se hagan mis planes, sino los tuyos, Señor. La de Abraham, dedicación. Dedicó sus generaciones. La cuarta se echó a perder, pero hay una ofrenda que fue Cristo Jesús para restaurar cuando hemos perdido la consagración al estilo Sansón. Hay que restaurar los Sansones. Si se perdió la consagración, recuerde, el voto de consagración no es negociable. Para eso hay que traer una ofrenda de consagración como un nazareo, ofrenda de rehabilitar los ungidos. La ofrenda de los padres para bendecir nuestras generaciones, que sean prósperos, que de pequeño entiendan que la ofrenda y los diezmos deben de ser honrados al Señor. Que no los menosprecien, porque a los hijos de Eli les trajo maldición. Y como a la amada, una ofrenda, una iglesia madura, de higos maduros, para que esté lista para dar paso. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios nos permita estar con ustedes una vez más conectados el día viernes. Un fuerte abrazo. Chao, mis amados hermanos. Un fuerte abrazo.